Muy buenas noches, jóvenes, siendo las 7:03 de la noche del día de hoy, lunes 9 de mayo del 2022. Vamos a continuar con lo programado para la sesión del día de hoy. Bienvenidos a cada uno de ustedes, en nombre de IDEPRO. Vamos entonces a continuar. En la semana pasada, bueno, les comenté que tuve inconvenientes para poder entrar, por eso se perdió algo de 20 minutos. Les pido la disculpa del caso y veremos en qué momento podemos, de repente voy a coordinar para ver cómo se puede recuperar estos 20 minutos o una media hora que les pueda dar. El día de hoy vamos a empezar ya con la sesión de clase correspondiente al primer tema, según el sílabus. Voy a compartir para que vean ustedes. Aquí tenemos entonces el sílabo, parte del sílabo, que lo explicamos la semana pasada. En la primera semana tenemos la sesión 1 y la sesión 2, proposiciones lógicas. Vamos a hacer un repaso de todo lo que es las proposiciones lógicas. Antes de ver la proposición lógica, vamos a ver las funciones del lenguaje, porque una de las funciones del lenguaje tiene que ver con las proposiciones lógicas. Vamos a revisar las 3 funciones del lenguaje y luego continuamos con la proposición simple y proposición compuesta. El valor de verdad, operadores lógicos, que son la negación, la conjunción, la disyunción fuerte, la disyunción débil, el condicional, el bicondicional, y hay otros, que es el inalterador y el incompatibilizador. Y luego veremos las tablas de verdad. Vamos a ver cada una de las operaciones, cuál es su resultado. Por ejemplo, cuando se trabaja con la conjunción, con el i, vamos a repasar también algunas traducciones verbales de la conjunción, como por ejemplo el y, el así como, de la misma forma, empero, igual que. Entonces vamos a ver algunos, pero yo les voy a alcanzar un material. Ya tengo aquí un material que he preparado con el cual vamos a trabajar hoy día, pero lo voy a subir. Ahí hay más cosas que ustedes pueden leer, pueden complementar. Yo voy a ir un poco más directo a lo que es el contenido conceptual de acuerdo al sílabo, pero ahí en el material hay algunas cositas adicionales que lo pueden complementar y más explícito, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de continuar, quiero saber si me están escuchando. A ver, jóvenes. Sí, profesor, se le escucha. Ok, muy bien. Entonces, continuamos. El material que les voy a compartir es este que les voy a mostrar. Está en Word y también va a estar en PDF. IDEPRO, Instituto de Desarrollo Profesional, Lógica Matemática, que es el curso. Mi nombre, para los que recién se conectan, licenciado William Segundo Durán Gallo. Este es un material de un librito que yo tengo, he sacado algunas partes, lógica proposicional. Aquí una presentación para que la puedan leer, que es de acuerdo a lo que se ha preparado aquí. Lo que contiene en esta parte de la introducción a la lógica proposicional. Y bueno, cuando nosotros empezamos el estudio de la lógica, básicamente la lógica, ¿qué viene a ser la lógica? Sabemos que es una ciencia, pero el objeto de estudio de la lógica es validar el razonamiento.
validar o invalidar el razonamiento. Y cuando hablamos de razonamiento podemos encontrar diferentes conceptos, ¿cierto? Que por ejemplo el razonamiento es una forma del pensamiento. ¿Y qué es pensamiento? Pensamiento, dicen los psicopedagogos, que el pensamiento son vibraciones que se producen en el cuerpo pensante del pensador. Escuchen bien, el pensamiento que es vibraciones que se producen en el cuerpo pensante del pensador. Es decir, ¿cuál es nuestro cuerpo pensante? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es el cuerpo pensante? ¿Con qué pensamos nosotros? Con el cerebro. Con el El cerebro. cerebro, profesor. Así es, con el cerebro. Entonces, nuestro cuerpo pensante es nuestro cerebro, el pensador somos nosotros, ¿no? Y si son vibraciones que se producen en el cuerpo pensante del pensador. El pensador es cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo pensante es el cerebro. Dentro del cerebro, ¿no? Hay alguna parte en que cuando pensamos se producen vibraciones. Y esas vibraciones no son nada más y nada menos que corriente eléctrica que se produce. Claro, son un mínimo voltaje, ¿cierto? Es corriente eléctrica que se produce en nuestro cerebro cuando pensamos. Entonces la lógica, como les dije, su objeto es validar el pensamiento, validar o invalidar. ¿Ya? Aquí tienen ustedes, los invito a que lean para que tengan una idea más amplia, la naturaleza del lenguaje lógico y la lógica, según algunos estudiosos. Eso se lo dejo para que ustedes lo lean para poder avanzar. La clase de lógica, la forma del pensamiento y el objeto de estudio de la lógica, ¿no? La lógica proposicional. Tenemos lógica dialéctica y lógica formal, la lógica matemática. En la lógica de matemática vamos a ver la lógica proposicional que vamos a ver hoy día, que es justamente la parte que pide el sílabus. La lógica cuantificacional, que también lo he visto, la lógica de clases y la lógica modal. Ahora, cuando nosotros pensamos y queremos expresar algo que pensamos, utilizamos diferentes símbolos, ¿no? Utilizamos el lenguaje para que nos puedan entender los demás. Y aquí en el lenguaje vamos a ver que el lenguaje tiene 3 funciones específicas. Esas funciones son las siguientes. La función informativa, que es justamente la función que tiene que ver con las proposiciones. La función informativa. Cuando a través del lenguaje se comunica algo acerca de cosas o conocimientos de hechos, haciendo uso de oraciones aseverativas. Entonces, esta función del lenguaje es la que está ligada o relacionada con las proposiciones. Ejemplo, la lógica es una ciencia formal. Entonces, este ejemplo que está aquí, me están informando de qué es la lógica. Y cuando me informan algo, va a ser verdadero o va a ser falso. Una de las dos. No puede ser las dos. Es verdadero o es falso. Y nosotros sabemos que esto es verdadero. Tenemos luego la función expresiva. Y la función expresiva, que es una función del lenguaje, estamos viendo, es cuando mediante el lenguaje se comunica sentimientos, emociones, deseos, actitudes y estados de ánimo. Ejemplo, Grau le ganó al Universitario. Ese es un ejemplo, ¿no? Acá Grau perdió con Universitario la semana pasada. Entonces aquí estoy expresando, ¿no? Una alegría. El hecho de que Grau le ganó al Universitario, estoy alegre. Ahora yo pregunto, ¿estar alegre es verdadero o es falso? ¿Qué dirían ustedes? Verdadero. Pero ¿cómo estar alegre? ¿Por qué dice usted que es verdadero? ¿Cómo puede medir? Porque yo creo que estar alegre es una expresión, o sea, de algo positivo. Ya. A ver, ¿alguien más que tenga su opinión? Por la expresión bravo. Bravo. Yo pregunto, bravo,
¿Es verdadero o es falso? Se está expresando una emoción, ¿no? De alegría aquí. Verdadero. ¿Por qué dice? Verdadero. Por ejemplo, en el anterior yo decía, la lógica es una ciencia formal. Y esto sí es verdadero, ¿cierto? Esto yo puedo buscar información y voy a encontrar que es verdadero. Pero bravo, o si no, cuando yo puedo decir, deseo ingresar a la universidad. Los deseos es algo, a ver, es algo que tú quieres, ¿cierto? Claro, pero no sabes si lo vas a hacer o no, pues. Exactamente, ¿cierto? Entonces, cuando está presente la función expresiva, cuando dices, por ejemplo, te amo, ¿no? A tu hermano, a tu papá, a tu mamá, cuando dices te amo, o a un amigo, o a una amiga, o a una persona. Te amo, ¿es verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Te amo. O arriba Perú. No se puede decir que sea verdadero o falso. Entonces, la función, cuando está presente la función expresiva, simplemente se quedan como enunciados. Es un enunciado. O sea, no es una proposición. Por lo tanto, no se puede decir si es verdadero o falso. Es como la función directiva también. La función directiva del lenguaje, que tampoco tiene que ver con las proposiciones. Profe, pero una preguntita. Por ejemplo, donde dice Bravo, Grau le ganó al universitario, ¿no está afirmando de que le ganó el universitario? Ya, pero la pregunta es, bravo, ¿no? ¿Es verdadero o falso? Ay, ay, ay. Estás Sí, sí, ya expresando una entendí. emoción, ¿no? Ujú. Ya. Entonces vemos ahora función directiva, cuando el lenguaje se emplea para dar órdenes o hacer pedidos con el propósito de originar una acción manifiesta o impedirla. Entra y siéntate, o acá pregunta, ¿quieres llegar a ser una persona exitosa? Esta pregunta es ¿verdadero o falso? ¿Quieres llegar a ser una persona exitosa? No es a la respuesta que te puedan dar, sino a la pregunta, así como está. No podemos decir que sea verdadero o falso. Siéntate y atiende la clase. Tampoco se puede decir que sea verdadero o falso. Las preguntas, las interjecciones, las órdenes no son proposiciones. Entonces, la función directiva tampoco está relacionado con las proposiciones. La única que tiene que ver con las proposiciones es la función informativa, porque cuando se informa algo, lo que te informan Oye, claro, es porque es verdad. puede ser verdadero o puede ser Ujú. falso O también, puede ser falso también. claro. Entonces, es una de las dos, es una de las dos, cuando te informan algo. Es como cuando, por ejemplo, también vamos viendo que todos los hechos religiosos no son proposiciones. ¿Por qué? Porque para algunos puede ser verdadero y para otros puede ser falso. Por ejemplo, Santa Rosa de Lima es milagrosa. Para los católicos es verdadero, pero para los que son de otras religiones es falso. Entonces no puede tener dos valores de verdad. Y las proposiciones dice que una proposición, de que lo vamos a ver de nuevo, que una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no ambos a la vez. ¿Ya? Otra cosa, Jesús, a ver, Jesús es, vamos a poner, ya, Jesús es el Hijo de Dios. Es un hecho religioso. Para los cristianos es verdadero. Para los que no son cristianos es falso. Entonces ahí tiene dos valores y no puede ser. Ahora, supongamos, ¿no? Supongamos como ejemplo, supongamos, según la Biblia, en el libro de San Marcos, ¿no? Por ejemplo, es como un ejemplo nada más,
dice Jesús es el Hijo de Dios. Ahí me están informando algo. Me están informando que si yo voy a la Biblia, abro la Biblia, busco el libro y veo si es que dice o no dice. Si dice, yo digo, es verdadero. Si no dice, digo, es falso. Pero me están informando. Entonces, ¿cómo cambia cuando yo digo simplemente Jesús es el Hijo de Dios? Verdadero para algunos, falso para otros. Por lo tanto, no es una proposición, porque la proposición es verdadera o es falsa. No pueden ser ambas. Y además debe ser algo real. Por eso la función informativa es aquella que nos va a informar algo que puede ser verdadero o que puede ser falso. Y es la única que tiene relación con las proposiciones. Hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la función del lenguaje que tiene relación con las proposiciones? La función informativa. Luego vemos algunos conceptos básicos para entrar a las proposiciones. Enunciado. Por ejemplo, cuando he entrado, he saludado, he dicho algunas palabras, algunas oraciones, algunas frases. Mejor dicho, he dicho varios enunciados. ¿Y qué es un enunciado? Es toda expresión matemática o lingüística. Cualquier expresión matemática o lingüística. 2 más 3 es un enunciado. 5 por 4, un enunciado. X más 2 igual 8, también es un tipo de enunciado. Dice, usualmente constituye una frase o una frase u oración. Dice, cualquier frase que se mencione, cualquier oración que se exprese, entonces es un enunciado. Silencio, por favor, es un ejemplo de enunciado. Viva el Perú, es un enunciado. Los estudiantes de IDEPRO son responsables, es un enunciado. Algunos son proposiciones y algunos simplemente se van a quedar como enunciados. Entonces, cualquier frase, cualquier oración es un enunciado. Por ejemplo, las plantas son seres vivos. Es un enunciado y también es una proposición. Porque sabemos que eso es verdadero. Entonces, cualquier expresión matemática o lingüística va a ser un enunciado. Los clases de enunciados, hay enunciados abiertos y hay enunciados cerrados. El enunciado abierto es cuando tenemos por lo menos una variable. Es toda expresión que contiene variables implícitas o explícitas, las cuales al ser sustituidas por valores distintos se convierte en expresiones verdaderas o falsas. Verdaderas o falsas. Eso es un enunciado abierto. Es una expresión que tiene por lo menos una variable. Al enunciado abierto también se le conoce con el nombre de función proposicional. Aquí está, función proposicional. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, x más 2, ahí hay una variable. Tenemos x más 2. Y si a x le damos el valor de 1, ahora, ahí se convierte en una proposición. Cuando yo digo, si x más 2 es igual a 12, cuando x vale 1, ¿ustedes qué dirían? ¿Verdadero o falso? Jóvenes. Falso. Falso, ¿cierto? 1 más 2 es 3 y 3 no es igual a 12. Pero como ya tiene un valor, ¿verdad? Que en este caso es verdadero, solamente verdadero, cuando x vale 1, se convierte en una proposición. Por ese hecho, entonces, a los enunciados abiertos también se le conoce con el nombre de función proposicional. Este nombre también hay que tenerlo en cuenta. Si yo hablo, ¿cuál es función proposicional? Estoy diciendo cuál es enunciado abierto. X es un número par. Y le puedo poner 2. Y x es igual a 2, por ejemplo. Y esto es verdadero. Pero si le pongo 3,
ya es falso, ya es otro valor, es falso. Entonces, ¿va a Impar. ser verdadero o va a ser falso? Nuevamente, por ese hecho, se le conoce al enunciado abierto también como función proposicional. Entonces, aquí hay una variable, un enunciado abierto se puede presentar como una ecuación como en el primero. Ya, esto no va aquí, esto. X es un número par. Sabemos que los números pares son infinitos, ¿cierto? Pero yo no sé cuál es. Y X menos Y igual 10. En la primera, yo pregunto, ¿cuánto vale X? En la primera. 10. 10. ¿Dónde dice? No, pero podríamos poner, si es Según- que X vale 10, ¿no? Según la ecuación, profe. Ah, si lo resuelvo, pero no me están diciendo que lo resuelva. Me están diciendo lo que yo veo aquí. Lo que yo veo aquí. Si me ponen X, es que no sabemos cuánto vale X. Claro que si como Pero- ecuación me piden que lo resuelva, ahí sí voy a encontrar y va a valer 10. Profe, pero ahí según lo que estamos estudiando se aplicaría la lógica, pues. Ya, Digo, pero aquí solamente ustedes o nosotros todos, lo que debemos tener en cuenta, que no vamos a resolver ninguna ecuación. A lo que vemos, a tal como está, vamos a ver si es un enunciado abierto o un enunciado cerrado o una proposición. O sea, aquí no me dicen que resuelva, pero si yo digo resolver la siguiente ecuación, ahí sí ya voy a hacer todo el proceso, el algoritmo, para poder encontrar el valor de X y voy a encontrarlo. Pero así como lo veo, yo no sé cuánto vale X. O sea, así como está aquí, tal como está, tal como lo veo. Yo no sé cuánto vale, por eso le ponemos el valor de X, porque es una variable. Y si es una variable, su mismo nombre lo indica que este puede tomar diferentes valores. Ahora, vuelvo a decir, si me dicen resuelve, ahí sí sale 10. Ahí sí puedo decir con seguridad sale 10. Pero si me dicen simplemente lo que tú ves aquí, ¿cuánto vale? No sabemos. Es X, no sabemos, no nos dicen cuánto vale. Igual que en las otras, acá no, yo no sé quién es. Hay infinitos números pares. Yo no sé si se refieren a 2, a 4, a 8, etcétera. No sabemos. Igual, ya es una variable y acá hay dos variables. También se puede presentar, por ejemplo, con el pronombre él o ella. Yo puedo escribir, por ejemplo, él es respetuoso. Él es respetuoso. ¿Pero quién es él? Para Él. ustedes, ¿quién es él? ¿Quién? un sujeto, Sí, un pero ¿quién? pronombre, Ya, una persona. exacto. Pero ¿quién es él? Juan, Pedro, Mario, William, Jesús, etcétera. Claro. No sabemos. Por eso este pronombre también aquí se convierte en una variable. Porque si me dijeran Juan es respetuoso, yo ya sé que se refiere a Juan, pero él, pueden haber 5 personas aquí y yo digo simplemente, él es respetuoso. Me pueden preguntar, ¿pero cuál de los 5? Estoy diciendo él, puede ser cualquiera. Como puede ser cualquiera, o sea, va a variar la persona. Entonces, como varía, entonces esto viene a ser una variable. O también puede ser con el pronombre ella es bonita. Claro, aquí todas las damas son bonitas, ¿cierto? Y si hay algunas mamitas todavía más bonitas que ayer hemos celebrado el Día de la Mamá. Un saludo para cada una de las mamás y también para las mamitas de las que no son mamás y de los caballeros también. Ella es bonita. ¿Quién es ella? Tampoco lo sé. Puede ser María, puede ser Juana, puede ser Karina, puede ser Camila, etcétera. Ella. Entonces, también aquí se presenta como una variable. O sea, también se puede presentar de esta forma. Si ustedes ven él es respetuoso, de frente ustedes dicen, este es un enunciado abierto. Abierto. ¿Por qué? Porque hay una variable, él o ella. Entonces, que quede claro lo que es un enunciado abierto. Si hay preguntas, hay dudas, pueden
hacerlas. Ahora viene el enunciado cerrado. En el enunciado cerrado ya no, miren aquí que también se pueden confundir, ya no hay variables. Pero acá me dicen fórmulas. Y si yo pongo, por ejemplo, la fórmula de, por ejemplo, el espacio. Espacio es igual a velocidad por tiempo. Y aquí hay variables, ¿no? Pero aquí está como fórmulas. Y las fórmulas son proposiciones verdaderas. Las fórmulas tal como son proposiciones verdaderas. Por lo tanto, es un enunciado cerrado. Entonces aquí decimos que es un enunciado cerrado. Es cualquier definición, concepto, fórmulas, identidades. Mejor dicho, es una proposición verdadera. Es una proposición verdadera. Vuelvo a decir, definición, una definición, un concepto, una fórmula o identidades. Por ejemplo, los productos notables son identidades. Y un producto notable, si yo pongo A más B al cuadrado es igual a A cuadrado más 2A por B más B al cuadrado, esa es una fórmula de un producto notable. Es enunciado cerrado. Es una proposición verdadera. Ejemplos. La lógica formal se define, ¿no? Es una definición, como la disciplina que estudia el razonamiento o deducción de un enunciado. Por lo tanto, este es un enunciado abierto. La velocidad es igual a espacio sobre tiempo. También una fórmula que se deriva de la fórmula del espacio. Y esto es verdadero. Las plantas son seres vivos. Claro que sí. También esto es verdadero. Ahora, ¿qué son las oraciones aseverativas? Aquí lo tenemos. Afirma o niega algo del sujeto. Las computadoras modernas no ocupan mucho espacio, ¿no? Están afirmando aquí. Entonces, cuando se afirma o se niega, es una oración aseverativa. Por acá tenemos otro tipo de oraciones, las dubitativas. Vienen de dudas. Y estas tipos de oraciones no nos va a dar una proposición. Solamente las aseverativas, esto sí, que me afirma o me niega algo. Las desiderativas indican deseos, tampoco es proposición. Entonces aquí estoy especificando lo que no son proposiciones, la única, las oraciones aseverativas sí son proposiciones. Oraciones imperativas o exhortativas expresan mandato, consejo, ruego. Tampoco. O sea, este tipo de oraciones no son proposiciones. Y viene lo que es ya para entrar al tema, las proposiciones lógicas. Profe, una pregunta. Usted no va a pasar el link, ¿verdad? De eso para poder tener información. Sí lo voy a pasar. Sí Ya, lo voy a muchísimas pasar. gracias. Sí, no se preocupen. La verdad que recién estoy analizando la plataforma y estoy viendo en qué parte voy a subir toda la información. Eso recién lo tengo por aquí. Por acá tenía, aquí está recién entrado. Y estoy analizando en dónde voy a tener que subir la información y ahí lo voy a subir para que ustedes puedan entrar y lo puedan revisar en cualquier momento. Bien. Este es un documento que consta de 46 páginas. Ahí tienen ustedes para que puedan complementar, revisarlo en cualquier momento. Ahora, la lógica proposicional, que es el tema central. Primero, es un enunciado. Es un enunciado. ¿Qué tipo de enunciado? ¿O qué es un enunciado? Ya lo hemos visto, que un enunciado es cualquier frase u oración. Entonces, cualquier proposición es un enunciado. Escuchen bien, cualquier proposición primero es un enunciado, pero no se va a cumplir lo contrario. No se va a cumplir lo contrario. Ya, es un enunciado que puede ser calificado de verdadero o falso. Verdadero o falso,
sin ambigüedades. O sea, que no puede ser verdadero para alguno o falso para otros. Dice, pero nunca como verdadero y falso a la vez. Los hechos religiosos hemos visto que para algunos es verdadero y para otros es falso. Por eso los hechos religiosos no son proposiciones, o sea, no cumple. Además, aquí también hay otro ingrediente importante que debe tener relación con la realidad. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si yo digo, miren, escuchen, los chanchos vuelan. ¿Ustedes qué dirían? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Ya, estamos encontrando un valor, ¿cierto? Que es falso. Pero no cumple este otro requisito, que tendría que cumplirlo también, que debe tener relación con la realidad. Pregunto, ¿en la realidad ustedes han visto algún chancho que vuele? Nunca. No, ¿cierto? Es algo ficticio. Es algo ficticio. Por lo tanto, los chanchos vuelan, a pesar que decimos que es falso, pero no cumple con esto, que sea algo real. Otro ejemplo. Juan viaja a la luna en caballo. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Pero es real. ¿Ustedes han visto algún caballo que vuele? En los dibujos animados, pero eso no es verdad. Eso no es real. Entonces, para que sea una proposición, primero, debe ser enunciado. Puede ser verdadero o falso, pero no los dos a la vez, que acá lo dice. No los dos a la vez. Y además debe tener también relación con la realidad. Vuelvo a preguntar. ¿Toda proposición es un enunciado, sí o no? Sí. Claro. Sí. Lo contrario, ¿todo enunciado es una proposición? Claro. Repito, ¿todo enunciado es una proposición? Sí. Sí. A ver, vamos por acá viendo un enunciado. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Dice aquí el ejemplo. Este es un enunciado. Yo pregunto, ¿es verdadero o falso? No, porque es un enunciado nomás. Ya, o sea, los enunciados no se puede decir que sea verdadero o falso, ¿cierto? Un enunciado, simplemente que sea enunciado. Entonces, no cumple lo de acá que sea una proposición. Entonces, la idea es esto. ¿Toda proposición es un enunciado? Sí, tiene que ser un enunciado primero. Toda proposición es un enunciado. Pero no todo enunciado es una proposición. Habrán algunos, pero no todos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya en las evaluaciones ahí vamos a tratar de utilizarlo. Dice que es una proposición, también dice, es el significado de toda oración aseverativa con sentido, que pone de manifiesto la función informativa del lenguaje, lo que le decía anteriormente, de la cual se puede predicar su verdad o falsedad. O sea, se puede decir verdadero o falso. La matemática se enseña en los diferentes niveles de educación porque su objetivo es crear un pensamiento crítico, reflexivo y lógico. Y esto es verdadero. Esto es verdadero. Ese es el propósito de enseñar matemática. Para crear en las personas un pensamiento crítico, reflexivo y lógico. Por lo tanto, aquí se está informando algo de qué es la matemática y esto es verdadero. Y es una proposición. Ahora, ¿cómo está organizada una proposición? Lo resumimos, tiene sujeto, verbo y predicado. Siempre una proposición tiene sujeto, verbo y predicado. Las plantas son seres vivos. Las plantas, el sujeto, son el verbo, seres vivos, el predicado. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Son proposiciones. Aquí tenemos una lista de los que son proposiciones. ¿Ya?
Y por acá tenemos de los que no son proposiciones. Vamos a ver algunos acá, por ejemplo. El número 7. Las proposiciones elípticas o enunciados abreviados. Ejemplo, duele la espalda, se traduce como me duele la espalda. Llueve se traduce como cae la lluvia. Yo puedo decir llueve, es una proposición elíptica. Entonces, si yo digo llueve, puede ser verdadero o puede ser falso. Pero no puede ser los dos a la vez. Y la lluvia es algo real. La lluvia, sabemos lo que es la lluvia. Entonces, si yo simplemente digo llueve, eso sí es una proposición y pertenece a la clase de las proposiciones elípticas o enunciados abreviados, también se conoce como el nombre. Tenemos otra, por ejemplo, los enunciados declarativos, informativos, descriptivos, explicativos. Ejemplos, mañana es viernes, es un enunciado informativo. La pizarra es blanca y acrílica. Estoy haciendo una descripción, es un enunciado descriptivo. Si estudias, entonces aprobarás el examen. Es un enunciado explicativo. Y estos tres tipos de enunciados declarativos son proposiciones. Estos enunciados cerrados o definidos, aquí por ejemplo, así como está, tenemos x más 5 es igual a 9 si x es igual a 4. Eso es un enunciado cerrado o definido, pero cuando ya me dan el valor de x, eso se convierte en una proposición. Si no estuviera que x es igual a 4, entonces no es una proposición. Inclusive aquí le puedo poner 3. Y 3 más 5 igual 9 es falso. Y también es una proposición. Las fórmulas, miren acá este tipo de enunciados que se refiere a personajes ficticios. A ver, un ratito, por favor, disculpen. Un ratito. A ver por acá. Un ratito, disculpen. Bien, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, Sí, profe. sí. Ah, gracias. A ver, vamos avanzando. Los enunciados que se refieren a personajes ficticios o del punto de vista de la realidad. Miren acá. Romeo amó a Julieta en la obra de William Shakespeare. Si no estuviera aquí la última parte, no sería una proposición. Dice, desde el punto de vista de la realidad, Romeo amó a Julieta. Si yo digo simplemente Romeo amó a Julieta, no es una proposición, porque es un hecho ficticio. Es un hecho ficticio. Pero como acá me complementan en la obra de William Shakespeare, ahí ya se convierte en una proposición. Profe, una preguntita. Dígame. Profe, buenas noches. Buenas noches. Eso en caso que fuera en una forma escrita, ¿no? Como usted nos está diciendo. Pero en caso que fuera una forma oral, digamos que la mayoría de la gente lo sabe, digo, esa obra. Y si yo comparto con un compañero y digo, Romero amó a Julieta, entonces esa persona me dice, ah, sí, yo sé que Romero y Julieta se amaron, ¿no? Pero dígame, por conocimiento, se supone, y siempre las personas dicen, ah, por lógica, claro, pues, ¿no? ¿Es correcto lo que yo estoy hablando o de repente no Ya, es? sí, le entiendo, claro que sí. O sea, pero, claro, todos sabemos que en la obra, pero nos estamos refiriendo a la obra como usted lo está manifestando. Pero ahora acá, Romeo amó a Julieta. ¿Es un hecho real? ¿Es un hecho real? No es real, es ficticio.
Esto es en la obra, ¿cierto? En la obra. Por lo tanto, el hecho de ser ficticio, se convierte en solamente enunciado, o sea, no es proposición, por el hecho de ser ficticio. Por ejemplo, el hombre araña salvó o salva a la humanidad. Todo lo que hemos visto, creo que la mayoría ha visto el hombre araña, y en la historieta, sí, así es, en la historieta, pero es real, no es real. O sea, es en la historieta, es algo Claro que no. ficticio. ¿Ya? Por ese hecho de que es ficticio, no es una proposición. Así nomás, Romeo y Julieta. Pero cuando ya me especifican en la obra o en la historieta del hombre araña, ahí ya se convierte en una proposición porque realmente es así. En la obra de William Shakespeare, ahí sí, esto es verdadero. O sea, no solamente se queda en que Romeo ama a Julieta, sabemos, pero también sabemos que es ficticio. Pero acá me lo están ya confirmando. ¿Dónde? En la obra. Jesús es el enviado de Dios. No es proposición, porque hemos dicho que los hechos religiosos no son proposiciones porque para algunos son verdaderos y para otros son falsos. Por lo tanto, no es proposición. Pero si digo Jesús es el enviado de Dios, según la Biblia, ahí sí ya se convierte, porque nos están informando. Yo voy a la Biblia, abro, ¿no? Y veo, sí, verdadero o falso. Pero ya, Es un hecho real. es un hecho, se convierte en hecho real, claro. Bien, ya estamos llegando al tiempo. Aquí estamos. Este documento se lo voy a dejar. Acá también tenemos que no son proposiciones, por ejemplo, los deseos, las funciones directivas o expresivas del lenguaje, las dudas, las interjecciones, por ejemplo, caramba, uf, que son una función expresiva, tampoco son proposiciones. Las exclamaciones, Dios mío, qué terrible accidente, es una exclamación, tampoco es una proposición porque es una función expresiva. Las preguntas, ¿cuál es tu nombre? Es una función directiva. Los pedidos, auxilio, también directiva. Las súplicas, las órdenes, eso no son proposiciones. ¿Ya? Esto, aquí está una lista de quienes no son proposiciones.